Que la paz del Señor sea aquí, mis hermanos, otra vez con mis inquietudes. Continuemos con el despertar que nuestro Señor siempre les ha brindado. Estudien San Marcos, capítulo 1, versículo 27. Uno de los predicadores carnales le dice a Jesús: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva? Hermanos míos, hoy, 2000 años después, aún los predicadores carnales creen que Jesús pertenecía a una de esas sectas o alguna religión. Todavía el materialismo no puede comprender que la verdad no se encuentra en el planeta Tierra y que esa verdad solamente la trae aquel que la recibe del espacio cósmico, del espacio astral cósmico, y que llega con pruebas de que eso es así. El materialismo no puede leer los versículos donde dice: la profecía jamás ha sido profetizadas jamás ha sido por humana voluntad, solamente llega del reino. El materialismo quiere negar eso que está escrito en la Biblia. El materialismo, vuelvo y repito, el materialismo quiere negar eso que está escrito en la Biblia. ¿Saben por qué lo quieren negar? Porque entonces tendrían ellos que aceptar que son los dioses de los reinos en la tierra, exactamente como está escrito en la Biblia, y que esos son los reinos que nuestro Señor viene a derribar para edificar su iglesia, que somos nosotros en el Espíritu. Yo pregunto, ¿está la humanidad reconociendo a nuestro Señor como único sanador y maestro? Vuelvo a refrescar sus mentes. Pablo era uno de los que nuestro Señor llamó del reino. ¿Cuál era la doctrina que nuestro Señor le dio para predicar? Y escrito está en la Biblia. Vuelvo y repito. Pablo habla de la reencarnación de los espíritus. De la reencarnación de los espíritus. ¿Fue también Pablo perseguido por esa doctrina? ¿Fue Pablo también perseguido por esa doctrina? ¿No fue él también perseguidor de los discípulos del Señor cuando Pablo se llamaba Saulo y que vivía bajo los mandatos de los dirigentes maestros carnales? Cuando Pablo se llamaba Saulo y pertenecía a las doctrinas carnales, él perseguía y azotaba a los siervos del Altísimo y los metía en prisiones y los entregaba a los príncipes de la ley, solamente porque los siervos predicaban la doctrina que estaba prohibida predicar. La doctrina de los muertos, la doctrina de los espíritus, la que nos trajo para aquel tiempo nuestro Señor Jesucristo, cuando Pablo se llamaba Saulo y vivía en tinieblas. Vivía fanatizado por las doctrinas carnales. Él azotaba a aquellos que para aquellos tiempos le servían al Creador en espíritu, en el amor a Cristo. Sin embargo, cuando Pablo
llamado en aquel entonces como Saulo, vio esa gran luz del espacio y oyó la voz que lo llamó. Entonces creyó. Estudien, hermanos, Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 13. Les muestra de dónde le llega su doctrina. Escrito está, hermanos. Solo depende de ustedes. Todo depende de ustedes. Querer aprender a conocer la verdad. Escrito está en esa Santa Biblia, como le llaman. Hermanos, imaginémonos que estamos en una habitación bien oscura, tan oscura que no podemos ni siquiera vernos nosotros mismos. Y luego va entrando un rayo de luz poquito a poquito. Tienen ustedes entonces la oportunidad de ir observando esa luz. Pero si se convierte todo lo contrario y esa luz entra de repente en medio de esa oscuridad, ¿qué creen que pasaría? Hermanos, tus ojos ciegos quedarían. Pues eso mismo pasaría al recibir la sabiduría del Altísimo en este planeta de oscuridad, como se encuentran sus habitantes. Por eso es que tienen que recibir la sabiduría celestial poco a poco. Esa luz, con esos conocimientos de sabiduría, no se puede recibir en un instante. Oh, hermanos, la alegría es tan inmensa y este amor es tan fuerte que no se puede tener el poder en esos momentos de tranquilizarnos con lo que se está sintiendo. Nuestro Señor ya se está manifestando. Nuestro Señor ya se está manifestando, porque el tiempo de recogimiento se aproxima. ¿Que cómo lo conocerán? Me preguntan. ¿Que cómo lo conocerán? Me preguntan. El alma va sintiendo ese amor hacia el prójimo y va cambiando positivamente en todo. Y en esos momentos vas reconociendo que Él va llegando a ti. Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Siempre recordar que es un proceso de etapas. Una vez que tu espíritu dice presente, de ustedes depende de pasar las pruebas y triunfar en ellas. El Dios terrenal, que ha sido el príncipe de este mundo, todos estos siglos, le hará una guerra en la conciencia. Pero todo depende de ustedes en esa lucha. Él tratará que no salga luz de tu espíritu. Cuando digo que no salga luz de tu espíritu, es que ella está encerrada en ti mismo. Es recuperar esa luz que recibiste en la creación de tu espíritu. Es esa esencia divina, propiedad de tu espíritu, pero que solamente la vuelves a recuperar con el llamado de ese único maestro. Recordar de ese único maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a hablar sobre el significado de la palabra espíritu. ¿Dónde se encuentra la palabra escrito? La palabra espíritu se encuentra en la Biblia. Esa Santa Biblia, como hablan y como la veneran, pero para la mayoría sigue cerrada y para otros no la entienden. Eso es así.
Ahora bien, ¿qué conocimientos se adquieren a través de la Biblia cuando nuestro Señor dice servir en espíritu, en verdad? Servir en espíritu, en verdad. Quiere decir, educar a través del espíritu y no carnalmente, porque las obras del espíritu es la que cuenta. En otras palabras, ayudarte no con las apariencias de la pureza, sino con la humildad del espíritu, que es en realidad el lugar donde se encuentra el bien o el mal. Tales son las obras del Altísimo, de acabar con el mal para que entremos en el bien. Ejemplo, si yo les ayudo a adorar a nuestro Padre por las apariencias físicas, o sea, materialmente, entonces Jesucristo no se manifestaría. Pero si mi interior, que es el Espíritu, hablara, entonces Jesucristo intercede por mí en obras de la verdad. Estudien bien, hermanos, estudien bien. Nuestro Señor educa a sus elegidos siervos en el Espíritu. Los prepara sacando el mal. Luego, cuando esa limpieza está en todo su esplendor, en su totalidad, entonces comienza el Espíritu a adquirir los conocimientos celestiales. Una vez lograda su preparación, recibiendo los conocimientos celestiales, entonces el Espíritu puede reconocer entre el bien y el mal. Nuestro Señor sigue diciendo, servir en espíritu, en verdad. Servir en espíritu, en verdad. Es un mensaje importantísimo para poder llevar estos misterios ocultos que han estado encerrados dentro de todos nosotros en el espíritu. Y que ellos han sido traídos al planeta por cuerpos celestes. Y muchos de esos misterios ocultos están aún en el reino del espacio cósmico. Preparen el equipaje, o sea, el espíritu, para que participen en ese recogimiento, hermanos míos. Para que participen en ese recogimiento. Estudien Daniel capítulo 4, versículo 1, 2, 6, 7. En estos versículos se puede reconocer que somos espíritus encarnados, lo que el mundo, la mayoría, el materialismo, mejor dicho, no quiere aceptar. Otra comprobación, lo que en realidad somos. Nos dice así: yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi casa, feliz en mi palacio, y tuve un sueño que me espantó, y los pensamientos que me seguían de mi lecho me llenaron de turbación. Baltasar, tú, jefe de los magos, ¿qué tienes en ti? Yo lo sé, el espíritu de los dioses santos, y en quien ningún misterio se oculta. Dame la explicación de las visiones que en sueños he tenido. He aquí las visiones de mi espíritu mientras estaba en mi lecho. Está hablando de su cuerpo cuando menciona lecho. Pues bien, aquí en estos versículos, además de comprobar que somos espíritus encarnados, también podemos comprobar que los verdaderos siervos recibimos a los santos del Altísimo. Recuerden que el vídeo anterior a este,
les hablé sobre quiénes eran los santos del Altísimo. Y también les hablé sobre los reinos terrenales, quiénes son. Y para aquel tiempo, quiénes eran. Y hoy en día siguen siendo los mismos. Es muy importante oír los lirios según están señalados. El único número que fue señalado como error fue el primero, el número 20. Se suponía que fuera el número 1. Les pido que me perdonen por mi error. Que la paz y el amor esté siempre con ustedes, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos con ese rocío de energías que van llegando día tras día. Comiencen a mirar hacia arriba y comprenderán.